Marcos capítulo 4, vamos a mirar Marcos capítulo 4 desde el versículo 35 al 41. Vamos a mirar, está acá. Vamos a ver qué dice la palabra del día de hoy. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y él se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a leer hasta ahí. Nosotros pasamos en nuestra vida de justos, vida de salvos, pasamos por adversidades o pasamos por problemas, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos dejamos ir por esas situaciones y pensamos o tenemos algún pensamiento que se levanta, ¿no? Hay veces que piensa uno que Dios no está conmigo, que Dios no está al lado mío, que estoy solo, mejor dicho, que Dios me abandonó. Pero no es así, ¿no? Aquí en Colombia estamos próximos al retiro espiritual que es en abril, ¿no? En este mes de abril. Y Dios de alguna manera ha permitido como esa facilidad de en qué sitio se va a hacer el retiro espiritual o si se va a hacer algún seminario. Dios permite de alguna manera, ¿no? Pero no falta alguna adversidad, algún problema, ¿no? No falta. Que está lloviendo o es que en tal parte el líder, porque eso lo manejan en la zona, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero compartir esto? Porque, y lo que dije en un live anterior, ¿no? Nuestra gran maldad y nuestra gran preocupación y que no nos damos cuenta es que rechazamos la palabra de Dios y no nos gusta, ¿no? No queremos recibir la guía, ¿no? Independientemente quién sea, ¿no? No estamos nombrando a nadie en específico de tal religión, de tal doctrina, no, sino que es como más evidente, ¿cierto? Viendo en esta palabra, Jesús iba a ir en una barca con sus discípulos en Marcos capítulo 4 que estábamos leyendo desde el versículo 35. Vamos a volver a ver qué dice. Aquel día llegó la noche y dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Habían con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, viendo esta palabra, y Dios ha permitido que las cosas que hace la iglesia, los retiros espirituales, lo que se hace como, si el retiro o un seminario, es muy importante, ¿no? Dios ha permitido de alguna manera, incluso cuando hay siervos, hermanos que van a otras casas para compartir, ¿no? Una media hora, así, ¿no? De alguna manera Dios ha permitido que las personas se conecten y puedan llegar a generar como una amistad, ¿no? Una confianza, poder hablar de la palabra, ¿no? Nosotros, y me incluyo a mí también,
he pasado por momentos muy difíciles, ¿no? Muy complicados y hay veces que yo pienso que Dios no está conmigo, ¿no? Pero viendo esta palabra, Jesús, ¿qué dijo? Pasemos al otro lado. ¿Sí me hago entender? Dice, pasemos al otro lado. Pasaba toda la multitud de, de barcos y la tempestad y todo esto. Pero si Jesús dijo que pasemos al otro lado, que esa es la promesa que dio a los discípulos, y no solamente a ellos, a nosotros también, ¿no? Como justos, como salvos, como perfectos, como santos, esa palabra también es para nosotros. Mediante alguna diversidad, algún momento, alguna dificultad, Jesús está ahí para decirte, pasemos al otro lado. ¿Me hago entender? Y bueno, viendo esta situación, ¿acaso ellos no pasaron al otro lado? Sí, pasaron al otro lado. Me acuerdo una vez que tenía que, bueno, yo no suelo usar o gastar, no suelo gastar comprando ropa, pantalones, camisas, chaquetas o buzos, no sé, comprar medias. Usualmente yo no hago eso, ¿no? Pero de vez en cuando surge que alguien me regala un pantalón o alguien me regala una chaqueta, ¿no? Un saco, alguien me regala una camisa, ¿no? Y yo digo, "Uf, gracias Dios, ¿no? Dios me da la ropa, ¿no? Como lo necesario, ¿no? Y también Dios me ha dado la forma como de cómo tener dinero, así como no en tanta cantidad, ¿no? Pero me ha dado lo necesario, ¿no? Que para comprar alguna comida, algún almuerzo, o Dios me ha dado las cosas que yo necesito. Por ejemplo, yo necesitaba un computador más o menos bueno, mejor que el anterior, y tenía gran dificultad porque el computador anterior no se me facilitaba al hacer un live, un en vivo, no era la calidad que quería, ¿no? Pero gracias a Dios, gracias a su gracia, a la gracia de Dios, un hermano de mi papá, un tío, mejor dicho, él me regaló un computador, me regaló un computador y yo dije, wow, este computador se ve bueno, ¿no? Al punto de vista se ve malo porque es todo en uno. El computador que tengo ahorita y el que con el que estoy transmitiendo y cambiando de escena y hago este tipo de cosas y maravillas, es un computador que al punto de vista no me gusta, ¿no? Como que quisiera uno más grandote, pero que tenga mucha más potencia y que sea mejor, ¿no? Pero por la gracia de Dios, Dios me ha permitido tener este maravilloso computador y que ahora la calidad, lo que puedo transmitir ahora es aceptable, ¿no? No es como quien dice, como chafa, ¿no? Como barato ahí, como feo, ¿no? Sino se nota una calidad que ha mejorado. ¿Me costó el computador? No, yo no tuve que pagar nada. Pero ahora con este computador me ha surgido la oportunidad de, por ejemplo, cantar himnos. Ahorita que estábamos cantando un himno, normalmente en el otro computador se vería todo pixeleado, todo feo, pero aquí no, en este computador no. Entonces uno dice, wow, cuán agradecido estoy con Dios por este buen computador que me ha dado, ¿no? Más adelante me dará otro, Dios me dará otro computador, pero gracias, gracias, ¿cierto? Porque era lo que yo estaba pidiendo, ¿no? Entonces estaba afligido, estaba pasando por un problema, por un tormento, porque quería algo, ¿no? Quería como, bueno, ¿y ahora cómo consigo esto, no? Pero véanme acá, tengo esto. Entonces, volviendo a esta palabra, hay hermanos y conozco a uno en específico, hay varios, que esa persona no gasta o no va a supermercados bueno, a tiendas de ropa, a centros comerciales a comprar ropa, porque Dios le da, ¿no? De esta misma manera, ese mismo patrón se repite en nosotros, ¿no? Entonces, sea que nosotros estemos pasando por un problema económico, de salud, de todo esto, ¿será que no podemos pasar esta adversidad? O sea, lo que Jesús dijo, ¿no? Pasemos al otro lado, ¿no? ¿Acaso Dios se ha olvidado de nosotros? Dios en ningún momento se ha olvidado. Vamos a mirar Isaías capítulo 49. Vamos a mirar Isaías capítulo 49 versículo 15. Ahora sí, ¿qué dice?
¿Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Viendo esta palabra y viendo el versículo anterior, nosotros estamos en las manos de Dios. ¿Acaso la mano de Dios se ha grabado para salvar y el oído de Dios se ha grabado para oír? Hay un versículo que dice de esa manera, ¿no? Viendo el versículo anterior que dice, se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, ¿cierto? Entonces, Dios en nuestras adversidades, en nuestros problemas, ¿se olvida de nosotros por estar ocupado de pronto? ¿Se olvidó de nosotros? No. La palabra es clara. Dios no se olvida de nosotros. Él está con nosotros. Jesús lo dijo en su palabra, ¿no? Jesús lo dijo en su palabra que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estará todos los días con nosotros hasta el fin, ¿cierto? Y vimos acá, Él está con nosotros y nunca se va a olvidar. Entonces, cuán bello y cuán hermoso es este Dios que las personas deben tener en cuenta, ¿no? Hay hermanos que todavía piensan de esta manera, ¿no? Que no tienen a Dios, que Dios no los escucha, pero para ellos es muy importante que se conecten con la iglesia, que hablen con el siervo, que se conecten, ¿no? Que escuchen la palabra, ¿no? Y que puedan recibir una guía, ¿no? Hay un evangelista que me está insistiendo mucho en que me conecte con la iglesia, que escuche la guía, mejor dicho, que hable con el siervo, que me dé una palabra como que yo tenga en mi corazón, que tenga a un dueño, a Dios, que tenga un dueño, ¿no? Que tenga un labrador, que labre la tierra, que la are, ¿no? Entonces, para que así yo pueda transmitir correctamente la palabra, el corazón de Dios, ¿no? Bueno, la palabra no tanto, porque hay personas que comparten mucho de la palabra, saben muchos versículos, saben muchas historias, pasajes, pero el corazón de Dios, la salvación, el conocimiento de salvación no lo pueden transmitir, ¿no? ¿Cómo van a transmitir algo que no han recibido, no? Entonces voy a mirar una palabra por acá. Entonces, hermanos, amigos e invitados y familiares, como Dios no nos deja, cuán bello y cuán hermoso es Jesús, que Él nos dará las cosas, ¿no? Hay un versículo que me parece y que tengo mucho en la cabeza, en mi corazón, que es Romanos 8:32. ¿Qué dice Romanos 8, versículo 32? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si nosotros estamos en Jesucristo, si nosotros estamos en Dios, ¿por qué pensar que Dios no está con nosotros? ¿Por qué pensar que Dios no nos va a dar eso que queremos, no? Aunque bueno, también hay que saber cómo pedir, ¿no? Hay que saber cómo pedir a Dios las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la palabra de Dios dice que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces hay que saber cómo pedir a Dios, ¿no? Pero ¿qué dice en esta palabra de acá? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, viendo esta palabra, vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, ¿lo tienen ya? ¿Qué dice esta palabra? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Qué agradable es que nosotros, qué agradable es Dios que está con nosotros, que Él nos acompaña, que Él está ahí juntamente con nosotros. Cuán bello es que Él esté, ¿cierto?
Una persona que no ha recibido la salvación, que no ha recibido el evangelio, mediante alguna diversidad o problema, esa persona que quiere resolver por sí mismo, ¿no? Pero es importante tener a Dios. Del resto no importa. Pero lo importante es tener a Dios, ¿cierto? Tener a Dios que Él va a resolver. Él nos va a sacar de esa tempestad. Hay un ejemplo, bueno, hay una historia en Europa, del norte de Europa, de unos que van a pescar, ¿no? Unos pescadores. Hay muchas personas que van y buscan o llevan los peces que se llaman arentes. No sé si se llama así. Hay unos peces que se llaman arentes. Estos peces, los pescadores, los llevan en su cubeta para llevarlos al mar o pescar. Bueno, pongámoslo de esa manera. Pero cuando se dan cuenta ya están muertos. Un trayecto de llevar esos peces arentes hasta el mar es diferente porque es muy complicado, ¿no? Porque se mueren de una. Pero ellos, ¿por qué? Porque ellos venden, ¿no? Son pescadores. Ellos pescan, venden, van, llevan, traen. Entonces el problema era que estos pescados arentes se morían al llegar, ¿no? A este mar, al norte de Europa, ¿no? Pero hubo alguien que vendía mucho, ganaba mucho dinero, estaba muy feliz, estaba muy contento. ¿Pero por qué? Porque él tenía un secreto que nadie sabía. ¿Cómo hacía él para que estos peces arentes, cuando lleguen de aquí, donde los pescó, donde los consiguió, para venderlos o para llevarlos al mar, a donde pueda vender y pueda producir, cómo hace para que estén vivos? Y los demás pescadores le preguntaron, oiga, ¿usted cómo hace? Y él dijo, no, pero es un secreto mío, yo no lo puedo decir. Así dijo, ¿no? Entonces esta persona no quiso decir su secreto, ¿no? De que cómo le hace para que eso sea así, ¿no? Pero no sé si las personas se dieron cuenta o él lo contó, él lo dijo, pero él puso un salmón, él puso, no sé si es un salmón o un tipo de pez que se come a los arentes, a ese tipo de peces. Entonces ellos están en la cubeta y él pone ese salmón o ese pescado depredador que se come los arentes y todo el tiempo se están moviendo, ¿no? Todo el tiempo se están moviendo para que ese salmón, para que ese animalito acuático no se los coma. Entonces, claro, al momento de llegar al mar y poder vender o hacer lo que tiene que hacer este pescador, pues llegan vivos, ¿no? Ese era su secreto. Entonces, no sé si me doy a entender, pero si nosotros no tenemos esa adversidad, ese problema en nuestra vida, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a impulsarnos a seguir adelante, no? ¿Me hago entender? Entonces, los discípulos estaban con Jesús y estaban despertándolo porque iban a perecer, aparentemente, ¿no? Iban a perecer, iban a hundirse, ¿no? Pero si Jesús dijo que iban a pasar al otro lado, pues así iba a ser, ¿no? Ellos, ¿por qué se angustiaban? Porque no pusieron su confianza, no pusieron su mira en lo que dijo Jesús, en su confianza, en la fe, ¿cierto? En la palabra. Y como digo, ¿no? Hay personas que le compartimos el Evangelio y la palabra, pero ellos se angustian o no pueden recibir porque les parece imposible, ilógico, y viven en una tempestad, viven en un gran problema, ¿no? Pero si pusieran su confianza en la palabra, si se negaran a sí mismos, si se negaran a su pensamiento, se darían cuenta, yo estaba pensando mal, estaba pensando erróneamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta palabra? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, el único que puede dar esa palabra, esa esperanza, y que la puede cumplir, y que puede darnos esa vida, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, su palabra, ¿no? Él es el buen Salvador. Vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, que dice, en Icónico, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Amén. Entonces, ¿acaso esos problemas que nosotros estamos pasando, esas dificultades, acaso el Señor Jesucristo, nuestro Señor,
no nos va a librar de ese problema? ¿Acaso Dios no va a estar ahí con nosotros? Jesús lo dijo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que Él, nuestro Señor, estará todos los días hasta el fin. ¿Con quién estará? Con nosotros, con los hijos de Dios, con los justos, con los salvos, con los santos, que es lo mismo, ¿no? Decir justo es lo mismo que decir santo, y decir santo es lo mismo que decir perfecto, ¿cierto? Y es conforme es bíblico, ¿no? No es que me lo esté inventando, ¿no? Sino que es bíblico. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, mediante persecuciones, padecimientos, problemas, ¿acaso todo eso no nos va a librar el Señor? ¿No nos va a ayudar? Sí. Nosotros cuando compartimos el Evangelio a las personas, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, se van a levantar gente que nos van a perseguir, nos van a injuriar, nos van a insultar, ¿cierto? O la relación de amistad o familiar no va a estar como antes. Va a haber una persecución, pero conforme a la palabra, ¿acaso el Señor Jesús, no nos va a librar? Sí. Pues a mí me ha pasado ciertas circunstancias de persecución, no tanto, ¿no? Pero ¿me ha librado el Señor? Sí. Yo puedo dar fe, puedo dar testimonio que sí me ha librado. A otros hermanos también. Hoy en día hay otros hermanos y sigue pasando lo mismo porque eso no acaba, que personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la palabra, persiguen, nos atacan. Pero pasa un tiempo y salimos librados, salimos de ese problema, salimos de esa situación, ¿no? De esa persecución, de ese ataque, ¿no? Entonces, cuán hermoso es nuestro Señor Jesucristo que nos ha librado de las manos del maligno. Él se sigue metiendo con nosotros, con nuestros pensamientos, el maligno, el enemigo, Satanás, ¿no? El diablo. Pero tenemos con qué contraatacar. Si viene un pensamiento que no viene con la palabra, un pensamiento conforme a nuestro punto de vista, ¿qué hacemos? Contraatacar con la Biblia, ¿no? Con la palabra, ¿no? Buscar una palabra, buscar un versículo, un pasaje, algo que luche contra ese pensamiento que nos está imponiendo Satanás, el diablo, ¿no? Entonces nada, hermanos, esto era lo que quería compartir el día de hoy. Nos estaríamos viendo el lunes, tal vez, ¿no? Tal vez el lunes. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa tu palabra. Padre, te damos gracias, Dios celestial, por este maravilloso compartir. Hoy no tenía como que compartir, no tenía nada que decir, pero mediante escuchando tu palabra, escuchando a los siervos, a los evangelistas, a los seminaristas, la palabra que predicas tú por medio de tus siervos, a través de tus siervos de Dios, a través de tus siervos, alimenta mi corazón y puedo como recibir ese Señor, ese labrador, tener ese dueño, ¿no? Si escucho a un hermano, a un justo que no tiene a un dueño en su corazón, lo único que puedo transmitir es eso, que no tengo dueño, que no tengo un Señor, que no tengo a un Dios, que no tengo conocimiento, no tengo dueño, pero escuchando a los hermanos, a los siervos, al siervo principal, al pastor principal, puedo recibir ese corazón, puedo recibir y puedo transmitir a ese labrador, a ese que ara la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que puede sembrar y puede tener una buena tierra en nuestro corazón si escuchamos constantemente su palabra, constantemente su evangelio, constantemente escuchamos el corazón de Dios, lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Padre, te damos gracias y permite a la gente, a los hermanos, a las personas que puedan negarse a sí mismos y puedan recibir esta palabra tan maravillosa, tan espléndida, tan genial, tan hermosa. Humanamente no, pero conforme a la palabra sí, conforme a Dios sí, conforme al Espíritu Santo sí es hermosa. Conforme a nuestro punto de vista no, porque es chocante, genera un choque, genera una reacción, pero conforme a la palabra es lo más hermoso, lo más bello, lo más tierno que hay, lo más suave que es la palabra, ¿no? La voz de Dios, el Espíritu de Dios
la voz del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias y permite que las personas que hayan escuchado esto puedan recibir la salvación, puedan conectarse con las predicaciones de otros siervos, de otros hermanos, las predicaciones que subimos aquí en esta plataforma, las predicaciones que en videos cortos, de muchas maneras, pero que se conecten, tengan esa costumbre de escuchar, de rumiar la palabra de Dios, así como una vaca. Una vaca come pasto y lleva su alimento al primer estómago. Después que lo digiere, lo disuelve o hace todo el proceso, después que hace el proceso, otra vez vuelve a la boca, al hocico, y vuelve a masticar. Y lo devuelve al segundo estómago, ya no al primero, sino al segundo estómago, porque tiene 4 estómagos. Y vuelve a comer, vuelve a digerir la comida y vuelve a la boca. Y vuelve a masticar con sus dientes y así sucesivamente por los 4 estómagos. Entonces, cuán importante es que las personas mediten, escuchen esta palabra, piensen en esta palabra, mediten. Padre, te damos gracias y haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan recibir la salvación, y los que ya recibieron la salvación, permite recordarles esta fecha, este día, esta fecha tan importante, porque si han recibido la salvación el día de hoy, algo les ha quedado de esta palabra, de que Jesucristo limpió sus pecados, los perdonó, les quitó su pecado. Que recuerden cuán hermoso y bello es, que recuerden esta fecha y este día. Gracias, Padre amado, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y familiares, por haberme acompañado el día de hoy. Estoy muy agradecido el día de hoy por estar aquí con ustedes, por compartir y poder transmitir esta maravillosa palabra, para poder transmitir esta maravillosa seguridad. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo y espero que nos veremos hasta la próxima. Nos veremos hasta el próximo video. Chao, chao.